¿Qué tal, amigos de Ultimátum? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar con Arsenal de Plumas. Ya es jueves 17 de febrero del 2022. Me acompaña hoy Ricardo del Muro. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Buen día. El editorial de hoy de nuestro Ultimátum impreso y digital, pues titula El INAI y el presidente. Es un tema que ha estado vigente en los últimos días, llama mucho la atención, porque se trata de que el presidente López Obrador, ya sabemos, publicó una lista de presuntos sueldos que tiene el periodista Carlos Loret de Mola, exigiéndole que él mismo lo haga transparente, pero pues como no lo va a hacer, sabe, el presidente le mandó una carta al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, solicitándole a este instituto el presidente que revelara esos datos. Y sin embargo, el INAI le respondió que no están obligados legalmente para dar esos datos que deben estar reservados, cuidados, protegidos, justamente porque así lo indican las leyes. Y esa respuesta pues llegó ayer de manera muy contundente. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública le dijo al presidente que no puede dar esos datos, ¿verdad? Ni de Loret ni de cualquier otro ciudadano, que solamente puede ser algún funcionario de los tres órdenes de gobierno o incluso de los otros poderes, el legislativo y el judicial, y pues hasta hoy sigue latente ese tema, Ricardo, porque el presidente, en un afán por tratar de contrarrestar la información de la famosa Casa Gris allá en Houston, que estuvo ocupada por su hijo y la esposa de su hijo, y en donde pues en repetidas ocasiones se ha dicho que se sospecha hay un conflicto de interés o probablemente algún delito de corrupción. En ese afán, pues el presidente está tratando de incidir en que Carlos Loret de Mola revele sus ingresos, que a mí no me queda duda deben ser ingresos pues muy buenos, porque a esos niveles esos periodistas trabajan con grandes empresas. Pues Carlos Loret trabajó con Televisa, ahorita pues está en la plataforma Latinos, está en el The Washington Post, está en el Universal, y por ahí tiene otros ingresos que no se han mencionado, ¿verdad? Pero el dilema está en que un funcionario del gobierno federal, concretamente el presidente de la República, esté empeñado en que un periodista revele esos datos, y la preocupación radica en que no importa qué periodista sea Loret o cualquier otro, en el momento en que se hiciera eso, todos los demás ciudadanos de este país estaríamos en riesgo, pues, de que se nos exija lo mismo o de que el presidente haga lo mismo, porque él como titular del Poder Ejecutivo Federal bien puede obtener esos datos, Ricardo. Pues sí, yo creo que este es otro capítulo más de este enfrentamiento del presidente con el grupo. De hecho, no hay que olvidar que Loret de Mola simplemente fue un instrumento para hacer pública una denuncia. Sí. Y ha sido, digamos, que el golpe de los más certeros que han tenido los opositores del presidente López Obrador. Y lo que hemos dicho en otras ocasiones, se va a exprimir hasta donde dé. Por el lado, finalmente, en el caso de la Casa Gris, pues la pregunta que creo que todo el mundo quiere, y el gobierno tarde o temprano lo va a tener que decir claramente, es dar una explicación si efectivamente hay o no hay conflicto de intereses, si de alguna manera ha habido malos manejos o premios o gastos o presiones por parte, digamos, de las empresas petroleras a las que se ligan al hijo de López Obrador y el gobierno de México. Y eso se va a tener que dar. Yo creo que eso lo exigen tanto los que están a favor como en contra del presidente.
por lo que se refiere a Loret de Mola, pues yo creo que el presidente de antemano sabía que el INAI le iba a responder lo que le respondió, pero además la carta tiene un elemento extra que le está diciendo por dónde investigar. Aquí lo importante yo creo que a nadie nos importa tanto los ingresos de Loret de Mola. Lo que nos interesa, y creo que lo interesante aquí será saber quién está financiando a Loret de Mola, igual que a Mexicanos contra la Corrupción. Y eso también nos va a dar otra perspectiva, ¿no? Ha habido varias columnas que en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, pues concretamente se hablan de grupos de ultraderecha e incluso de la CIA, que es de donde sale el dinero que financia estos grupos. Entonces, pues es un debate que se sigue dando. Vamos a ver esto cómo ya se comprobó que la investigación está golpeando o ha golpeado la imagen del presidente, y pues aquí lo interesante es ver hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde llega esto, que va a seguir. De los dos lados ha habido errores de ambas partes y se va a seguir exprimiendo donde se pueda, ¿no? Si en un momento determinado se encuentra que ahí había si esta investigación tiene algún resquicio hacia otro punto, se va a seguir. Eso creo que es importante. Y es interesante. Claro, sí, por supuesto, de acuerdo contigo. Nada más agregar los datos ahí. Se nota, como bien decías tú, que fue una información que golpeó muy fuertemente la imagen del presidente, que casi todos los días lo aborda en sus mañaneras y lo hace precisamente atacando al medio o los medios a través de los cuales se obtuvo esa información, ¿verdad? Y el otro dato que también le ha de haber dolido mucho, que ya sabemos, tú y yo hemos trabajado en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo y de alguna manera nos enteramos qué es lo que hacen los políticos en estos casos de crisis, como le llamamos nosotros, el manejo de crisis. Muy pocos saben manejar ese tipo, un manejo de crisis, hacer un manejo de crisis, ¿no? Pero ahorita, primero se tardaron 17 o 18 días en tratar de aclarar cuando llegó el director general de Pemex a la mañanera, que no fue más que confirmar que Baker Hughes sí tenía contratos con Pemex, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, pues la aclaración que hizo su hijo y su esposa, los aludidos en esta investigación de presunta corrupción y presunto conflicto de interés, que lo hicieron a través de sus cuentas de internet, sus cuentas de redes sociales, y apenas no tardó tanto, o más se tardó el hijo de López Obrador en decir que él trabajaba con una empresa de abogado allá en los Estados Unidos, que los medios inmediatamente también fueran a confirmar que la empresa pues no había existido, que había sido creada recientemente, que la página de internet la habían creado un día antes. En fin, vinieron todavía esos datos que alimentan más la sospecha, pues, de que se estaban haciendo mal las cosas, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que va a seguir esta película, porque fíjate, por ahí alguien ha mencionado ya que hay otra investigación de esa misma organización, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ahora enfocada únicamente a investigar a qué se dedican los hijos de López Obrador, los hijos mayores, ¿verdad? Que ya tienen una actividad económica, ya sea de empleados, asesores o miembros de alguna empresa X. Va a estar interesante también saber eso, ¿no? Ahora, si me permites, lo liguemos este comentario del editorial con la columna Arsenal que escribe aquí en las páginas de Ultimátum Francisco Garfias, que originalmente publica el texto en el periódico El Excelsior. Él dice, o titula su columna, 3 malas noticias. Una de ellas, y yo sí coincido con la visión de este periodista, una de esas malas noticias es que ya ves que el Congreso acaba de aprobar a la Unidad de Inteligencia Financiera, que podrá conocer de las cuentas tanto de personas morales como físicas sin previo aviso.
Si tienen sospecha de que hay una mala actuación de un sujeto, de un individuo o de una empresa, inmediatamente podrán conocer de las cuentas sin avisarles. La noticia segunda, dice Garfias, es que el Senado pues bloqueó, o los legisladores bloquearon, que se elaborara un punto de acuerdo para se exigiera a las autoridades competentes una investigación al hijo de López Obrador en el caso de la Casa Gris. Y el tercer tema que dice Garfias es justamente eso, la petición del presidente al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que mete el presidente este tema en un gran debate por la contradicción que hay entre su petición y lo que dicen las leyes, ¿no? O sea, y todo el mundo ha dicho ahí que o el presidente no sabe que eso no se puede hacer, o no se lo dijeron, o sí estaba enterado y él quería que el instituto le respondiera que no, para que en ese caso pues él siguiera este debate y llegara a un punto que creo yo que él quería llegar. Decir, ¿por qué solo los funcionarios públicos estamos obligados, ¿no?, a dar esos datos y por qué los demás ciudadanos no? Tú y yo y mucha gente de la audiencia ha de saber pues por qué nuestros datos personales deben estar reservados. Hay muchísimas razones para ello. Una de ellas pues es protegernos de la delincuencia organizada. La otra es protegernos justamente del abuso de algunos políticos que suelen utilizar el poder político para afectar a algún ciudadano, a alguno de sus adversarios, ¿no? Entonces, de eso habla aquí Arsenal, 3 malas noticias de Francisco Garfias. Así es, y hay que ver hasta dónde se va a estirar el resorte, porque yo creo que de alguna manera la respuesta del INAI le da a luz de alguna manera es un pretexto que le permite al presidente, y ahora más con la resolución del Senado, es un pretexto es una forma que le permite al presidente ir más allá en cuanto a la investigación de los recursos, que yo creo que más que contra Loret de Mola, la investigación va a ir más enfocada hacia mexicanos contra la corrupción. Y creo que sí se va, al menos yo creo que las autoridades de Hacienda van a investigar de dónde provienen los fondos. La realidad es de que este asunto ya, digamos que ha sido una de las batallas más fuertes que se han dado entre el presidente y sus opositores, y pues todo indica que van a ir los dos lados van a ir hasta donde alcance el mecate, ¿no? O sea, no podemos señalar. Del lado de los opositores o de los críticos, se va a jalar el resorte para de alguna manera comprobar que hubo un tráfico de influencias y descalificar pues la parte ideológica de la Cuarta Transformación. Y por el lado del presidente también se van a buscar los medios para demostrar que Mexicanos contra la Corrupción ha sido una institución que desde un principio fue creada con el objetivo de golpear a la 4T. En ese sentido, creo que los ciudadanos que no estamos ni a favor ni en contra de cada una de estas partes, y que a los dos los vemos con escepticismo, pues vamos a salir ganando, ¿no? Porque se va a transparentar los dos puntos, porque no nos vayamos con la finta, o sea, ni los políticos actúan en forma de una pureza ideológica y convicciones firmes. Siempre hay intereses atrás de todo movimiento político, siempre hay intereses económicos, bien se saben, ni muchos de estos organismos de los llamados de la sociedad civil son así almas de la caridad y que también se manejan en base al interés público. De los dos lados hay intereses, se están enfrentando, y ojalá ambos intereses salgan a la luz para que sepamos cómo están las cosas y qué grupos hay atrás de cada uno de los opositores. Cierto, completamente de acuerdo contigo. Oye, pues tu servidor acá entre nos habla de Caminos y Puentes Federales, ya preparaba otro aumento, ya estaba a punto de dar un mazazo más a el bolsillo
de los automovilistas estaban ya habían autorizado un incremento a las tarifas de peaje en las autopistas del país. Algo les falló ahí. Alguien sin sensibilidad política había autorizado el aumento, lo habían ya publicado en sus redes sociales, pero seguramente en Presidencia de la República analizaron que no era el momento preciso para hacerlo, ¿no? Vienen elecciones en 6 estados, el presidente tiene muchos frentes abiertos ahorita que ha ido minando su popularidad, aunque sea un poquito, y bueno, iba a ser un ingrediente más para alimentar las críticas en contra del poder político en turno, y dieron marcha atrás, Ricardo. Así es, coincido totalmente, coincido contigo, porque efectivamente se publicaron las tarifas de que iban a aumentar. Yo incluso hasta investigué cuánto iba a costar ahora la de la de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal. No lo vi ahí en el recuadro, creo que está en otro tipo de administración. Pero pues sí, en Presidencia vieron que, yo creo que seguramente en Presidencia vieron que no era un momento oportuno para estar aumentando las tarifas, y pues dieron marcha atrás. Y sobre todo algo que creo que hace falta tomar cartas en el asunto, es de que las autopistas, la gran mayoría de las autopistas y carreteras de México se han vuelto totalmente inseguras. O sea, tú vas a la caseta, pagas la cuota, pero no evita que en un momento determinado pueda ser objeto de un bloqueo, de un asalto, de que la caseta de más adelante esté tomada por el grupo que se te ocurra, ¿no? Desde los vecinos del pueblo del lado hasta los maestros de la CENTE o los que tú gustes, y que te estén ahí extorsionando para que pases. Entonces, creo que sí, qué bueno que echaron marcha atrás, porque definitivamente pues no tenían cara, ni era el momento oportuno para aumentar la tarifa. Sí, claro. Bien, y si quieres le echamos una repasadita aquí al texto de nuestro amigo, el maestro José Antonio Molina Farro. Lo titula Viva el socialismo, con signos de admiración, y él habla en este texto de Tomás Piketty, célebre por su autoría de El Capital en el siglo XXI, y en donde este autor hace un intento serio por salir de su torre de marfil, dice, con ideas que no han envejecido. Cuenta en el prefacio, dice, de esa obra que fue realizada, de las columnas de este autor publicadas en el periódico Le Monde, ¿no? Y que pues ha resultado de mucho interés para todas aquellas personas que quieren estar siempre encontrando cosas nuevas respecto de los sistemas de gobierno que hemos tenido, ¿no? Así es, pues creo que este autor inglés, Thomas Piketty, es uno de los economistas que se enfrenta al dilema actual de esta época global, en donde por un lado la escuela neoliberal ya agotó sus armas. Ya sabemos las consecuencias en muchas ocasiones nefastas que generó el neoliberalismo, con un gran número aumentó la pobreza, concentró la riqueza en el sector financiero, a muchos pequeños y medianos empresarios los mandó a la quiebra. Y por el otro lado, pues las nuevas economías que están surgiendo al caer el socialismo. Entonces, en un principio, Piketty lo que hizo fue revisar las teorías marxistas, hasta dónde podían tener actualidad, y ahorita pues está otra vez el texto de Molina Farro, al menos así lo señala, de que está otra vez tomando los fenómenos que se están observando en el mundo y recuperando, digamos,
las posiciones del socialismo que se adaptan a nuestra época. Creo que ahorita sigue la moneda en el aire en términos de economía. Estamos en un momento en donde las escuelas políticas no pueden dar una respuesta satisfactoria a la crisis que está atravesando el mundo. Hay nuevos fenómenos y ante esto el neoliberalismo ha fracasado. El liberalismo clásico, por supuesto, fracasó desde 1929, que generó el gran crack del 29. El neoliberalismo pues ha fracasado porque generó una polarización de la sociedad en términos económicos. El socialismo, desgraciadamente, degeneró en las dictaduras que ya todos conocemos y cómo se derrumbaron como castillos de naipes con la Unión Soviética. Y ahorita pues estamos viendo que ahí también se maneja en ese texto esos estados híbridos. El mejor ejemplo pues es China, ¿no? China, donde políticamente es un estado comunista, es un estado, donde hay un partido de estado y todos los elementos de un partido estatista comunista, pero por el otro lado la economía china está funcionando en términos de capitalismo. Y aunque claro, en condiciones muy diferentes a la clásica economía liberal. Y el otro ejemplo que también creo yo que en un momento determinado pues lo estamos observando de cerca y también nos debe de llamar la atención, sobre todo su desenlace, porque está mucho más cercana a nosotros, pues es el caso de Cuba. En Cuba, donde por un lado ya el castrismo o ese socialismo caribeño se agotó y el régimen político se niega a abrir la economía cubana. Y por otro lado, Estados Unidos se niega a levantar el bloqueo, pero entre este tipo de conflictos se está generando una clase media cubana empresarial en pequeños negocios, restaurantes, hotelería, servicios, y que estoy seguro que va a cambiar la realidad, que está cambiando la realidad económica y pronto la situación sociopolítica de Cuba. Sí. Muy interesante ese texto y todo. Está muy bueno el texto que plantea Molina Farro, claro que sí. Sí. Muy bien, pues con eso terminamos. Ricardo del Moro, muchas gracias. Al contrario, Alejandro, mucho gusto saludarte. Igualmente a la audiencia también, muchas gracias, buenas tardes, hasta la próxima.